nuestra presentación. Mm, Bien, habíamos indicado que vamos a ver el tema 5, cuáles son los elementos del Estado, y en ese sentido necesitamos llevar a entender el contenido mismo de esta materia con algunos otros elementos, es decir, con algunas categorías que hacen al poder del Estado. Vamos a ver qué es una idea del poder, qué es el poder dominante y no dominante, cuál es la naturaleza del poder en el Estado, cómo el poder se convierte en un elemento esencial del Estado, y obviamente daremos algunas definiciones, como habíamos indicado anteriormente. Entonces, asimismo, vamos a ver qué es el poder fáctico, el sindicalismo, el comunismo, etcétera, que nos van a dar después una idea mucho más importante de lo que es el Estado. Bien, entonces iniciaremos con esto. ¿Qué es la idea del poder? Habíamos indicado que la idea del poder es nada más que el dominio de uno sobre el otro. Cuando estamos hablando de este término como tal, vamos a ver de que la palabra se utiliza para hacer referencia a diferentes facultades, a la facilidad o potencia de hacer algo. De todas formas, más habitual que el término, ¿no es cierto?, se refiere a dominio, a imperio, es decir, se refiere a el poder que una persona podría tener sobre los otros. Por eso se relaciona siempre con el gobierno o se relaciona con el Estado. Es decir, el poder siempre va a ser un instrumento imprescindible del Estado. Bien, tomando más o menos esos elementos, podemos indicar también que, ¿no es cierto?, el poder se manifiesta como personal. Es decir, ¿qué es el poder personal como tal? Es aquella parte, esa parte de carisma que tienen las personas. Surge de forma individual en cada líder. Por eso es la capacidad que puede tener para conseguir seguidores, para que otros crean en él. Esa es la particular del carisma. Normalmente el carisma puede adquirirse o puede uno nacer con ese tipo de aptitudes, con con ese tipo de simpatía de poder llegar al resto y obviamente el resto tenga cierta adherencia a este sujeto. Entonces, esa capacidad que pueden tener aquellos para conseguir seguidores a partir de su personalidad, de su conocimiento, de su forma de ser, etcétera. Entonces, ese es un poder personal. Ahora hay un poder legítimo. Ese poder legítimo, habíamos indicado, ¿no es cierto?, es aquella que se adjudica a una autoridad superior culturalmente. Es decir, es aquella que nosotros le vamos a legitimar, le vamos a dar el poder para que él, ¿no es cierto?, para que él ejerza dominio sobre nosotros y sobre todos. Es decir, le vamos a otorgar el poder legítimo con nuestro consentimiento. Ahí viene el juego democrático, político, donde yo voy a votar por Calixto Mamani. Ya Calixto Mamani va a ser mi representante y va a ser mi líder. Entonces, yo voy a votar por él, lo estoy legitimando al ingresar en ese juego democrático, lo legitimo y él tiene el poder. Ahora, eso no significa de que yo voté por Calixto y a mí no me va a pasar nada, no. El poder va a ejercer Calixto sobre todos los componentes de esta sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poder de legitimación, un poder de posesión, un poder oficial. También tenemos, obviamente, otro tipo de poderes, ¿no es cierto? El poder de autoridad o del experto. ¿Qué es la autoridad? Es aquel sujeto que tiene un aprendizaje especializado. Los estudios académicos lo han puesto en un lugar expectable, es decir, puede ser un gran perito, un especialista, ¿ya? Esa especialidad, ese conocimiento científico que él tiene, ¿no es cierto?, lo sitúa a un nivel
de poder, en un nivel de poder de conocimiento, de capacidad, ¿no es cierto? Es importante, ¿no es cierto?, particularmente en estas épocas tecnológicas, el conocimiento. Entonces es una autoridad de conocimiento. Ahora viene otra categoría que es el poder político. El poder político es muy importante, ¿no es cierto?, la habilidad que tenga ese líder para trabajar en equipo con otras personas y dentro de sistemas sociales cuya finalidad obviamente va a ser la de conseguir sus apoyos. Este poder surge dentro de los medios técnicos de organizaciones inciertas, da frecuentemente en aquellas situaciones apoyos recíprocos. Es decir, en términos de poder, hace alusión a la capacidad de algo o de alguien para producir determinados efectos o resultados. Pero cuando hablamos de poder en el ámbito comunitario o político, siempre pensamos en la posibilidad de cualquier hombre que pueda actuar, ¿no es cierto?, en lo público. Entonces, ¿qué es el poder político con apoyo de grupo? Es aquel poder, ¿no es cierto?, que va a ejercer alguna persona con apoyo de otros grupos. Y aquí va a venir el poder del partido político. Entonces vamos a tener diferentes formas de explicación del poder. Por ejemplo, se puede considerar como novedosa, tal vez, o utópica la idea de poder frente a la interpretación tradicional basada en la coerción y la fuerza, ¿no es cierto? Es decir, la, el poder puede manifestarse no necesariamente a veces por coerción del gobierno, puede manifestarse el poder a través del dominio económico, del dominio ideológico, del dominio sociocultural. Entonces son diferentes formas de manifestar el poder político sobre los grupos. Es decir, cuando ya estamos hablando de poder político, estamos hablando de que el poder obviamente ya ha sido legalizado y además ya ha sido, ¿no es cierto?, eh, ya ha ingresado en el marco de lo que vamos a llamar nosotros el Estado. Porque quien tiene dominio político es el Estado. El Estado es el único que puede ejercer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, hay diferentes formas de interpretar, diferentes corrientes del pensamiento que interpretan, ¿no es cierto?, las formas del poder, las formas del dominio. ¿Me están escuchando? Ahí, muy bien, muy bien. Ya, gracias. Eso está bien. Bien. Ahora también tenemos el poder personal, carisma, legítimo, experto, poder político, o sea que es una manifestación propia de la idea del poder. Bien, ¿cuál es la naturaleza del poder político? ¿Qué significa naturaleza del poder político? Es decir, ¿cuál es su esencia misma del poder político? ¿Ya? Por ejemplo, Max Weber es un sociólogo alemán que escribe, bueno, tiene varias obras, ¿ya? Es, por ejemplo, escribe el libro Economía y Sociedad. En Economía y Sociedad, Max Weber sostiene que el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posesión de realizar su propio deseo a pesar de la resistencia. ¿Qué significa eso? Significa que un sujeto, ¿no es cierto?, va a manifestar su poder encima de otro sujeto o sobre de ese sujeto, ¿no es cierto?, aunque él no lo quiera, aunque él no esté de acuerdo. Por eso dice, el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social esté en posesión de realizar su propio deseo a pesar de la resistencia. ¿Qué está dándole aquí? Le está indicando de que, aunque no quiera, yo voy a ejercer ese poder sobre de ti. Entonces, el Estado va a ser el único legítimo en utilizar la coerción
para la aplicación de la ley. Es bastante interesante, aunque a veces coincide y a veces difiere este pensamiento desde la perspectiva marxista. Por ejemplo, en la perspectiva marxista dice, el poder es el dominio de los que tienen más sobre los que tienen menos. Es el dominio de una clase dominante sobre una clase dominada y explotada. Ese es el poder y eso es el Estado. El Estado simple y llanamente es un instrumento de dominación de una clase dominante sobre otra clase dominada. Y en Max Weber dice, hay la probabilidad de que un actor dentro del sistema social, o sea, dentro del Estado, ¿no es cierto?, pueda realizar su propio deseo, aunque no lo quiera. O sea, le está legitimando el poder. Es interesante desde esa perspectiva. Por eso dice, el Estado es aquella comunidad humana, o sea, no es la sociedad, o sea, que dentro de un determinado territorio, o sea, un territorio, que es el segundo elemento del Estado, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que todas las demás asociaciones se les concede el derecho a la violencia física en la medida de que el Estado lo permite. Entonces, en ese sentido, como les decía anteriormente, coincide un poco Max Weber con Marx, que no son iguales, ¿no es cierto? El Estado en Marx es obviamente un instrumento de dominio de una clase sobre otra. Entonces, el poder político vamos a entender, ¿no es cierto?, como el estado de aquella comunidad humana que dentro de un término reclama con éxito para sí el poder. Y el poder político, vamos a entender desde esta perspectiva, es la autoridad encargada de hacer cumplir las leyes, obedecer o hacer obedecer. Esa es una concepción de dónde y cómo es la naturaleza del poder. Fíjense que ya en 1800, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, ¿no es cierto?, cuando escribe Economía y Sociedad Max Weber, ya da una concepción bastante interesante de lo que es el poder y el poder político, es decir, el poder del Estado. Esa naturaleza del poder del Estado tiene unos elementos interesantísimos. Esos elementos interesantísimos es que el Estado es el único que tiene el poder legítimo de poder llevar adelante uh, el uso de la violencia o de la coerción en forma legítima. ¿Por qué? Porque nosotros hemos legitimado, nosotros le hemos dado el poder a este sujeto que está dentro del Estado y es parte del Estado y tiene el dominio del poder. Entonces hay una legitimación de la coerción. Entonces es el único que puede tener esa coerción, no puede tener nadie más. Si ustedes tienen en su casa una celda para aplicar la ley por sí mismos, eso es ilegal. No pueden, porque no está permitido por las leyes. El único que puede aplicar las leyes es el Estado. Por eso, desde ese agente de parada que está en la calle, ¿no es cierto?, un policía que está en la calle, hasta el presidente de la República, tienen poder político, tienen autoridad. Entonces pueden hacer cumplir las leyes. Y al hacer cumplir las leyes, estamos pues aplicando la ley, ¿no es cierto?, como forma coercitiva. Creo que esto no está muy difícil, entonces es algo comprensible, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta sobre esto? Dime. El poder personal. El poder personal, estamos hablando de, ¿no es cierto?, el carisma que tiene cada persona, tiene ciertas facultades, nacen todos iguales, pero algunos tienen cierta facilidad, cierta, um, cierta forma, cierta simpatía, una especie de magnetismo personal que tiene, ¿no es cierto?, para convencer a otras personas
y hacer que estas personas hagan lo que él diga. Entonces hay un carisma, existe un carisma. Ahora, este carisma también, eso no quiere decir de que el carisma, de que todos los que no tienen carismas no puedan tener poder personal. Obviamente, se puede adquirir el poder personal, se puede adquirir por conocimiento. Es decir, el liderazgo de una persona está también en función, si bien de su personalidad, de su carisma, también está en función de su tradicionalidad, está en función de su especialidad, está en función de su capacidad, su conocimiento ideológico. Es decir, hay muchos otros factores que pueden darle a esta persona un poder personal. Hay, hay gente que tiene ese tipo de poder. Por ejemplo, Evo Morales es un sujeto que no tiene conocimiento, es un sujeto no experto, es un sujeto que obviamente su nivel de formación no es la elevada, pero tiene, ¿no es cierto?, una especie de, de simpatía hacia diferentes sectores de la población y estos sectores de la población se convierten en sus seguidores. ¿Por qué? Porque él tiene diferentes formas de carisma personal, tiene formas diferentes, uno por ser indígena, originario, o por algunas otras características, ¿no es cierto?, que le han dado a él. No olviden que en un tiempo, por ser el primer presidente indígena, ¿no es cierto?, en América Latina era bastante conocido, como ningún otro presidente. Si iba al Ecuador o algún otro país, los recibían grandes cantidades de gente. Es decir, ahí aparece, no es que aparece, sino ahí se manifiesta el carisma personal, el liderazgo. Existen diferentes formas de líderes. Hay líderes políticos, hay líderes militares, hay líderes ideológicos, etcétera. Entonces, esa es la forma de manifestación del poder personal. ¿Está bien? Ah, está bien. Bien, entonces también tenemos este otro elemento que es importante ver desde su naturaleza propia, ¿no es cierto? El concepto de la legitimación o la legitimidad del uso y abuso que puede darse del poder. ¿Y quién dice eso? Lo dice ya en el siglo XVIII, siglo XIX, Max Weber. Max Weber ya va a hablar en su Economía y Sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social, ¿no es cierto?, pueda hacer uso del poder legítimo aunque el otro se resista? Entonces ahí ya viene una concepción de que el Estado va a ser un poder de dominio. Ahora también hay algunos orígenes del poder del Estado, del poder como tal, puede ser del Estado. Normalmente ya cuando hablamos de poder político hablamos del Estado, pero cuando hablamos de poder podemos hablar, como habíamos indicado, poder de autoridad o poder de conocimientos, etcétera. Bien, veremos el origen por legitimidad. ¿Ya? Cuando estamos hablando de legitimidad, estamos hablando del fundamento en que se apoya el poder político, es decir, el modo en que la persona posee autoridad o ha llegado a adquirir. Por ejemplo, el ejercicio mismo del poder a las leyes que dicta la autoridad. Es decir, la legitimidad es el reconocimiento y la aceptación de todos sobre esta persona o sobre esta autoridad o sobre este poder. ¿No es cierto? Lo aceptamos, es más, lo legitimamos a través de diferentes formas de legitimación. Existen diferentes formas de legitimación del poder. Estamos hablando de una legitimación, ¿no es cierto?, del poder desde un punto de vista de la participación social de la ciudadanía o de los ciudadanos a través de la práctica democrática o a través de
la práctica democrática en diferentes formas. Entonces, es el origen por legitimidad siempre va a ser el origen por consenso de todos los que, ¿no es cierto?, lo aprueban. Ahora también puede darse el origen del poder, o se ha dado por mucho tiempo el origen del poder divino, el origen divino del poder. ¿Qué significa eso? Significa que es una autoridad sobrenatural, la que ha proporcionado el poder. Es decir, se legitima la autoridad afirmando que el poder viene de Dios. La palabra obtenida del poder de Dios para ejercerlo en su nombre, o sea, a través de la teocracia, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Implica de que el hombre, ¿no es cierto?, ha sido nominado por Dios por ese poder, para ese poder. Es decir, la autoridad viene de la iglesia o viene de Dios. Ahí tenemos diferentes formas de participación, tenemos diferentes formas de elegir al, a la autoridad. En el medioevo, los reyes, los monarcas, los príncipes, particularmente los reyes, eran nombrados por el Papa. Y el Papa era un enviado de Dios. Entonces la iglesia toma parte grande, gran parte, ¿no es cierto?, en el poder durante muchísimos años. Durante muchos, muchos años se convierte en, ¿cierto?, un órgano de legitimar el poder. Es decir, viene el Papa y dice, el Carlos V será el nuevo presidente, el nuevo rey, porque esa es la voluntad de Dios. Está legitimando el poder desde el punto de vista de Dios, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, dentro de esa misma concepción, existen diferentes corrientes del pensamiento que explican, ¿no es cierto?, el origen del poder desde un punto de vista de su ideología, desde un punto de vista de su creencia. Por ejemplo, los cristianos opinan que el poder está dividido a la voluntad de Dios por dos grandes brazos, el brazo espiritual y el brazo temporal. O sea, la autoridad sobre los asuntos espirituales pertenece a la iglesia y sobre los asuntos temporales lo ejerce el rey. O sea, reciben el poder de Dios para mandar. La afirmación de que la autoridad civil debía estar sometida a los mandamientos de la iglesia al registrar, ¿no es cierto?, le da un origen de poder, es decir, le da un origen divino. En la actualidad, obviamente, ya no existen este tipo de pensamientos y se ha vuelto más independiente el pensamiento de, de los cristianos. Ahora hay otra corriente, por ejemplo, el origen de los islamitas. Dice, las leyes sociales o morales siempre derivan del Corán. El ideal de la sociedad islámica, ¿no es cierto?, exige la integración de la religión a la esfera de lo político. Esa es una sociedad que está enteramente dominada y está enteramente, ¿no es cierto?, influenciada por la religión, por su propia religión. Ahora también existen el origen, eh, el origen del contractualismo, ¿no? Por ejemplo, en el Islam, ¿no es cierto?, el poder de los gobernantes procede del pueblo y lo eligen con democracia, es decir, como cualquier otra. Entonces, tienen diferentes elementos, ¿no es cierto?, que hacen al
origen mismo de los islamitas. El contractualismo es otro de los elementos importantes, ¿no es cierto?, ya en modernización del Estado y del poder. ¿Ya? Hay diferentes representantes de esto del siglo XIX que son los que modernizan el Estado, son los que modernizan la concepción de la sociedad como tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el contractualismo, la sociedad surge por un contrato o pacto, no es algo natural. El contrato social es el paso del estado de naturaleza a la sociedad misma. Se dice que son funciones metodológicas porque no se refieren a hechos y son obviamente invenciones para explicar que el poder reside en el pueblo y explicar el origen y la legitimidad del poder político. ¿Qué es el contractualismo? Los diferentes representantes de estas corrientes, como ser Locke, como ser Hobbes, como ser también el mismo Juan Jacobo Rousseau, etcétera, ¿no es cierto? Son representantes de este pensamiento de que necesariamente en la naturaleza del hombre, el hombre es un ser un poco perverso, no es un ser bueno, siempre está en función de lograr mayores impulsos para sí mismo y para el resto, obviamente. Pero tiene esa particularidad de que puede, ¿no es cierto?, convivir con otras personas de su especie, puede vivir, puede interrelacionarse, puede llevar adelante, ¿no es cierto?, vida en grupo, vida en sociedad. Entonces, ese carácter de socialización, ese carácter de asociación, ese carácter de contractual a este hombre, pues le permite hacer un contrato. Le permite hacer un contrato para vivir en paz, para, para establecer ciertas reglas de juego, del juego, cómo voy a vivir. Entonces aquí él está, ¿no es cierto?, el hombre está llevando adelante una acción eminentemente contractual, es decir, una acción en el que puede haber un contrato entre todos, hacer un acuerdo entre todos y vivir como queremos vivir. Y a eso se llama el contrato social. Y ese contrato social es el que da origen a la naturaleza misma de la sociedad organizada. Es decir, vamos a hacer una ley, vamos a hacer una constitución política del Estado en el que todos nosotros estamos de acuerdo en llevar adelante esta vida. Entonces ahí viene el contractualismo, que es un elemento importante para entender el poder. ¿Y cómo se hace el acceso al poder? ¿Cómo se ingresa al acceso al poder? Hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de acceder al poder como tal. Una forma tradicional, ¿no es cierto?, consiste en la transmisión del poder de padres a hijos o familiares. Durante la monarquía, durante el reinado, durante el despotismo, durante toda esa instancia, ¿no es cierto?, de un dominio brutal de determinados sectores de la población sobre la mayoría, era suceder, es decir, se sucedía el poder de un monarca a sus hijos, a sus descendientes. Por eso es que los reyes debían tener hijos hombres y finalmente también, obviamente, a la reina, ¿no es cierto? Es decir, el poder tradicional era aquel que se va pasando a través de las diferentes formas, ¿no es cierto?, de sucesión, como herencia, como hereditarios. ¿Ya? Otra forma de acceder al poder es, como habíamos indicado anteriormente, ¿no es cierto?, que obviamente el poder de aclamación popular, el poder de aclamación por votación, por sufragio, etcétera, en acceder a ese poder carismático. Entonces, esa ya es una forma carismática de acceder al poder. Y hay otra forma legal racional,
Esta es la forma, ¿no es cierto?, de acceder al poder en la sociedad en forma democrática. Acceso al poder que está aprobado por las leyes del pueblo. Esto sería actualmente la única forma legítima de acceder al poder. Cuando ya estamos hablando del legal nacional, estamos hablando de la ley. Y la ley nos da la posibilidad de poder acceder al poder mediante los mecanismos que establece la ley como tal, ¿verdad? Bien, a ver, hasta aquí. ¿Me escuchan todavía? Ya no. O ya se han ido. Perfecto, entonces me escuchan, ¿no es cierto? Bien, aquí vamos a parar y vamos a ver en la próxima clase, vamos a continuar. Em, ¿Algunas preguntas tienen? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, dime.